Dentro del ámbito existencial me gustaría tocar un libro que se llama Ser y Tiempo, de Heidegger, que creo que muchos lo conocen. Y el tema principal que me gustaría comentar acá es el tema de la muerte. Sé que tal vez no es muy agradable para todos, pero Heidegger en ese libro se hace una pregunta muy fenomenal para comenzar este tema. Y creo que es una pregunta muy general que me gustaría comentarla, que dice así: ¿por qué existe algo y no más bien nada? O sea, nos preguntamos por la muerte, o sea, porque hay algo, hay una realidad. Porque si no hubiera habido nada, no nos preguntaríamos por nada, simplemente. Pero como hay algo, hay una realidad, nos preguntamos por eso, por algo, por la muerte. Ahora, ¿quién es ese algo que se pregunta por la muerte? A lo largo de la historia de la filosofía, siempre se ha desarrollado la pregunta por la cuestión de un algo más allá. Ya esa rama de la filosofía se le conoce como la ontología, el estudio de lo que hay, del ser, de lo que es, de lo que está. Eso se inaugura con un tal Parménides, pero el problema es que eso se deja de lado. Y Heidegger, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere traer nuevamente esa ontología, esa pregunta por el ser, esa pregunta por los orígenes de lo que está, de lo que es, porque se había dejado de lado. Y para ello se va a percatar de algo, de que si yo agarro y me pregunto ¿qué es el ser? Simplemente de repente puedo llegar a conclusiones metafísicas, trascendentales, que dejen de lado lo inmanente, dejen de lado lo terrenal. Y es por ello que Heidegger dice, mejor yo no voy a preguntarme por el ser, porque es un tanto complejo. Yo voy a preguntarme mejor por quién se pregunta por el ser. Y yo sí sé quién es en alguna medida el ser que se pregunta por el ser. Y es el hombre, dice. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir a partir de eso? Heidegger dice que si es el hombre el que se pregunta por el ser, entonces puedo concluir que el hombre es una especie de ser. Un ser ahí arrojado al mundo. ¿Arrojado hacia qué? Hacia sus miles de posibilidades. ¿Por qué miles de posibilidades? Porque, por ejemplo, hoy día yo tuve la posibilidad de venir aquí como de no venir. Tuve la posibilidad de ir a la biblioteca como de no ir. Tuve la posibilidad de ir a comer como de no ir a comer. O sea, estoy arrojado al mundo miles de posibilidades. Pero dentro de cada una de esas posibilidades está la posibilidad de que puedo morir. O sea, la muerte es la posibilidad que se encuentra en cada una de las posibilidades. Y no solamente ello, dice Heidegger. Heidegger dice que la muerte es la posibilidad imposibilitada. ¿Por qué? Porque si en cada una de las posibilidades que estoy tomando, por ejemplo, puedo salir acá, me puede pasar algo, me pueden robar y puedo morir, pero estoy arrojado a esas miles de posibilidades. Pero la muerte es la posibilidad imposibilitada. ¿Por qué? Porque cuando yo muero ya no hay más posibilidades en el ser humano. Y como ya no hay más posibilidades, la muerte es la posibilidad que imposibilita las posibilidades. Para completar esto, me gustaría también comentar, hay un filósofo llamado Epicuro de Samos, que en su libro Las cartas a Meneceo comenta una frase muy interesante que dice: cuando la muerte llega, uno no está, y cuando uno está, la muerte no llega. ¿Qué quiere decir esta frase? Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, los que de repente se han ido a un velorio, un ser querido, nosotros nos apenamos, sufrimos por él, de repente lloramos por él. Pero la pregunta es, el día que nos toque morir a nosotros, ¿quién va a sufrir con nosotros? ¿Quién va a sufrir? ¿Nosotros vamos a poder ver a ellos? No, porque ya no vamos a estar. Porque cuando morimos, mueren nuestros sueños, mueren nuestras metas, nuestras alegrías, nuestras angustias, nuestras tristezas, todo, absolutamente todo, todo se va con nosotros. Es por eso que esto significa la frase: cuando la muerte llega, uno no está, y cuando uno está, la muerte no llega. Por ejemplo, el filósofo Séneca, en las cartas a Lucilio, o en las epístolas a Lucilio, le dice que no debemos temer la muerte. ¿Por qué? Porque ya de por sí el hecho de que estamos vivos es el hecho que implica que vamos a morir. Es decir, es más, cuando un niño está pasando su juventud, no es que está creciendo y está siendo joven, sino es que está muriendo cada día un poco más. Así es como lo definía él.
Por eso que siempre digo, ¿no? Cuando se acerca un cumpleaños, no es un año más de vida, sino al contrario, es un año menos de vida y un año más cerca para la muerte. Por ejemplo, hay un teólogo llamado San Fernando de Claraval que decía esta frase: yo os digo, la muerte os espera en todas partes, pero si sois prudentes, en todas partes os esperaréis a la muerte. A ver, miren, analicen la frase. Yo os digo, la muerte os espera en todas partes, pero si sois prudentes, en todas partes os esperaréis a la muerte. ¿Qué está diciendo con esto en alguna medida? Que en cualquier momento podemos morir, sí, pero si somos prudentes, vamos a vivir nuestra vida a tal plenitud que el día que llegue no nos vamos a sorprender. Esto es algo muy interesante que se relaciona con el concepto que menciona Heidegger de vida auténtica e inauténtica. Él dice que el ser humano que realmente acepta la muerte y sabe que va a fallecer, vive su vida con más plenitud, con más goce, con más satisfacción. Disfruta cada momento de su vida y de su existencia al máximo. ¿Por qué? Porque sabe que su vida es finita. Y ahora, una prueba de que nuestra vida es finita, dos pruebas les voy a dar. Una de ellas es la pandemia. ¿Cuánta gente vio fallecer a sus seres queridos? Ya no los volvió a ver. De repente los habrá visto a ver en sueño, o lo habrá querido ver de repente con otras cuestiones metafísicas, pero de manera empírica ya no. Ahora, otro ejemplo. Les voy a comentar, hay un literato argentino llamado Jorge Luis Borges, que tiene un librito llamado El Inmortal. En este cuento, es un cuento que hay un fragmento en el que se comenta en el que dos inmortales no se pueden decir adiós. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden decir adiós? Porque son inmortales, se van a volver a topar, se van a volver a cruzar nuevamente en su vida. Pero nosotros, como somos seres mortales, finitos, efímeros, perecederos, que sabemos que algún día vamos a morir, si nos decimos adiós, hasta luego, porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. ¿Cuánta gente creía en la pandemia? La otra semana voy a ver a mi amigo y no, cuarentena, nos encerraron 2 meses, 3 meses. O sea, es por eso, una característica de somos seres finitos, perecederos, es que nos decimos adiós, hasta luego. Por eso Heidegger decía algo muy interesante. Cada vez que veo las manecillas del reloj, recuerdo que hoy es un minuto menos de mi existencia, que hoy es un día menos de ayer. En otras palabras, recuerdo el carácter efímero de mi condición humana. Él decía de que las personas, al contrario, que tienen una existencia inauténtica, que por ejemplo son las personas que aspiran o que creen que hay una vida después de la muerte, son esas personas que siempre están aplazando sus metas, son esas personas que nunca se realizan en su vida, son esas personas que por lo general siempre dicen todo tiene un tiempo y nunca están realizándose, a diferencia de las personas que tienen una existencia auténtica, viven su vida con más plenitud, con más goce, con más satisfacción, como les comenté. Es por eso que aceptar la muerte es vivir una existencia auténtica. Y para ello Heidegger termina diciendo de que la muerte tiene 3 características esenciales. De que la muerte es irrepetible, porque solo se muere una vez en la vida. Es irreferente, porque solo se refiere a mí. No como muchas veces en el tiempo de Heidegger se estaban dando las películas de la Segunda Guerra Mundial y todo ello, ¿no? De que un soldado le dice al otro: voy a sacrificarme por ti. No, la muerte es algo personal, autóctono, individual. Solamente yo puedo morir por yo. Y la muerte es irrebasable, porque más allá de ella no hay nada. Ese es el segundo tema en el cual quería aportar. Y ahora el tercer tema que voy a aportar para comprender la importancia de la filosofía en la sociedad, que es el aspecto biológico. Biológico. Ahora la filosofía también está metida en la biología, sí, y mucho. Aunque es una rama que por lo general no se le estudia, no se le toca, no se le menciona, pero sí. ¿Cómo? Voy a tocar el aspecto del cuerpo. Ahora, ¿por qué el cuerpo? Mire, vamos a sintetizarlo de manera sencilla. Como decía el filósofo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Lo voy a explicar de manera sencilla. En el diálogo de el Fedón, o de la inmortalidad del alma, también llamado, que es un diálogo escrito por el Platón, Sócrates habla y argumenta sobre la inmortalidad del alma a sus discípulos y le da sus motivos por los cuales no quería escaparse, porque los discípulos de Sócrates habían preparado todo para que Sócrates pudiera escaparse.
Sócrates lo que pasa es que iba a ser condenado a un juicio a muerte, pero sus discípulos querían ayudar a su maestro, querían ayudar a Sócrates y querían hacer de que se escape. Pero Sócrates les había argumentado que no se preocupen, que de repente hay una vida en el más allá, que no debemos temer la muerte, bla, bla, bla. Y había argumentado la inmortalidad del alma. Sin embargo, en el diálogo del Fedón, lo pueden leer, en la última página, le dice uno de sus discípulos llamado Critón. Sócrates le dice antes de morir a Critón: bueno, Critón, eso es todo, ofrecerle un gallo a Esculapio. Ahora la pregunta, ¿por qué le dice esta frase antes de morir? Ofrecerle un gallo a Esculapio. ¿Quién es Esculapio? Esculapio es el dios griego de la medicina. Se comenta, hay una interpretación que hace Nietzsche de este párrafo, que ofrecerle un gallo a Esculapio significa, mira, ofrecerle un gallo, o sea, una ofrenda al dios griego de la medicina, Esculapio. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Si Sócrates no se escapa de la sentencia injusta, que lo habían acusado injustamente, es porque Sócrates consideraba realmente la vida como una enfermedad. Y es por ello que no se escapa. Y una forma de despreciar el cuerpo y de despreciar la vida es no escapándose de la muerte. Y bueno, Nietzsche hace esta interpretación y ahí dice de que ahí podemos ver el primer desprecio del cuerpo. Cómo los griegos por lo general tenían un equilibrio entre lo corpóreo y entre lo intelectual o lo racional. Porque los griegos se dedicaban mucho a la gimnasia, hacían los Juegos del Olimpo y también a su vez se dedicaban a lo que es las matemáticas, las artes, las ciencias, etc. Es decir, había un equilibrio, pero viene Sócrates y no, viene a invertir eso. Viene a priorizar algo el alma, lo metafísico. Y es por ello que después de eso podemos apreciar la primera concepción del cuerpo en la filosofía como una especie de desprecio a lo corpóreo. Pero también tenemos otras visiones del cuerpo. Por ejemplo, el filósofo René Descartes tiene un libro que se llama El Tratado del Hombre, en el que argumenta un dualismo antropológico, en la cual plantea de que el hombre está hecho de cuerpo y alma, y estos a su vez son conectados por una especie de glándula pineal, lo cual hoy en día se ha desechado estas teorías porque se sabe que es totalmente erróneo, ¿no? Lo que en realidad hace la glándula pineal es secretar una hormona llamada melatonina, la que produce el sueño. Por lo general, cuando vas a dormir, la glándula pineal es la que se encarga de secretar melatonina, y esa es la que produce el sueño o induce el sueño. Aparte de ello, Descartes también plantea otras cosas muy locas en el Tratado del Hombre. Les recomiendo, es un libro muy bueno. Descartes tenía una concepción mecanicista y maquinista. Él veía al hombre como una máquina. En este libro, el Tratado del Hombre, también menciona de que, por ejemplo, la sangre se formaba a partir del consumo de líquidos. Descartes es un filósofo del siglo XVII, creía, por ejemplo, en ese tiempo todavía la anatomía, la fisiología no estaba desarrollado como hoy en día en nuestros tiempos. Creía, por ejemplo, de que a mayor consumo de líquidos, estos líquidos se evaporaban dentro del cuerpo y es así como la sangre se formaba, lo cual es un concepto erróneo, porque bueno, hoy en día se sabe que la sangre se forma dentro de los huesos. Dentro de los huesos de una cavidad conocida como la metáfisis y por un proceso conocido como la hematopoiesis, pero bueno, se los comento, esos términos son un poco técnicos, pero también conozco de biología, por eso que se los comento. Y para terminar, quiero dar otra concepción de lo corpóreo, que es la concepción que da el filósofo Gilles Deleuze. De repente, no sé si algunos habrán escuchado, Gilles Deleuze y Félix Guattari son filósofos franceses del siglo pasado, del siglo XX, que tienen un librito llamado Capitalismo y Esquizofrenia, el cual está dividido en dos tomos. El primer tomo se llama El Anti-Edipo y el segundo se llama 1000 mesetas. En 1000 mesetas introducen términos de biología al campo de la filosofía. En el capítulo 6 del libro 1000 mesetas, titulado El cuerpo sin órganos, ahorita les voy a explicar qué es eso, allí van a dar una nueva concepción de lo corpóreo.
Les voy a explicar. Por ejemplo, de repente, yo creo que todos acá sabemos la fórmula química del agua es H2O. La H en grande, el 2 en pequeño y el O en grande. Lo mismo hacen con este cuerpo sin órganos. Lo intentan formular la palabra como una especie de fórmula química, CSO. Ahora, ¿qué significa? Primero lo voy a definir de manera conceptual y de ahí se lo voy a explicar. El filósofo Gilles Deleuze, en este capítulo 6 del libro 1000 mesetas, define el cuerpo sin órganos. Se plantea el cuerpo sin órganos como la vida no orgánica, es decir, como la vida no organizada, aquella que se escapa de todos los estratos, de todos los agenciamientos, de la organización de un cuerpo llamado organismo. El cuerpo sin órganos no es una obligación, tampoco es un ideal al que hay que alcanzar, sino más bien una posibilidad. El cuerpo sin órganos es a la vez producción, productor y producto. Ahora, ¿qué quiere decir todo este enredo? Prácticamente lo que está dando así a entender de manera sencilla y rápida es que en alguna medida el cuerpo sin órganos es el cuerpo que no está atado a la organización de algo, no está atado a la organización de un sistema jerárquico, no está atado a la organización de un sistema religioso, no está atado a la organización de un sistema de estudio, no está atado a nada. Es un cuerpo libre, no está atado a ningún tipo de idea. Muchas de las ideas que tenemos nosotros hoy en día son ideas impuestas por nuestros padres, impuestas por la sociedad. Y no nos damos cuenta, las aceptamos y vamos por las calles felices como si fueran nuestras ideas. Es más, si las comentamos y las divulgamos como si fueran nuestras ideas. Pero no. Es por ello que Gilles Deleuze introduce esta idea del cuerpo sin órganos para hacernos entender que muchas veces estamos influenciados por diversas ideas y un cuerpo sin órganos es alcanzar esa forma libre de desprendernos, de desagenciarnos, de desterritorializarnos de todas esas ideas. Y esto se basa en esta idea de cuerpo sin órganos, la toman de un poeta francés de su tiempo llamado Antonin Artaud, que el poema dice así, se lo voy a comentar, que en realidad más que un poema parece un fragmento de un libro, pero dice así: yo soy el que conoce los recovecos de la pérdida, el cuerpo es el cuerpo y está solo y no necesita órganos, los órganos más bien son los enemigos del cuerpo. No se trata de quemar las cosas, sino las representaciones de las cosas. En el mundo en el que estoy no existe arriba ni abajo, solo existe la verdad, que es terriblemente cruel, es todo. Ahora, ¿qué quiere decir el poema? El poema en realidad lo que está haciendo es una crítica a la religión. ¿Por qué? Porque en realidad, como sabrán en mucho tiempo, en la Edad Media se quemaba a la gente que tenía, por lo general, ideas que estaban en contra del dogma religioso, del dogma medieval. Y es por eso que dicen, no se trata de quemar las cosas, sino las representaciones de las cosas. Muchas veces agarramos y sentenciamos o juzgamos algo a partir de las representaciones que tenemos de las cosas, pero no de las cosas en sí mismas. Y esta es una idea que la toman para introducir en su libro, ¿no?, del capítulo 6 del cuerpo sin órganos de 1000 mesetas. Y bueno, para ello quiero terminar con esto, con una famosa frase o aforismo de Nietzsche que se encuentra en el libro de Ecce Homo, el cual dice así: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad, no solo soportar lo necesario, sino amarlo. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, como decía el psicólogo Carl Jung, ¿no? De repente hay muchas cosas en nuestra vida que por lo general no podemos controlar a nuestro alrededor, pero nosotros sí podemos controlar el cómo reaccionar a esas cosas que nos pasan. Y muchas veces a partir de ello tomar las cosas de una manera un tanto más optimista. Por ejemplo, algo que hacía Deleuze es que él no veía el deseo como carencia. Muchas veces a lo largo de la historia de la filosofía se ha visto el deseo como carencia. Yo deseo lo que me falta. No, él veía el deseo como potencia. Él decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. O sea, el deseo es potencia de realización. Él le da un optimismo, un sí a la vida. Y bueno, con esto termino los 3 aspectos que había comentado: la filosofía, la importancia de la filosofía visto desde el punto de vista sentimental, existencial y biológico. Esto sería todo. Gracias.